todos y todas, o todas y todos. Bienvenidos al Museo Fernando Peña de Filló. Y esta noche tenemos una actividad enmarcada en la exposición Vírgenes de Peña de Filló, que la inauguramos el pasado mes de septiembre y terminamos en noviembre aquí. Esta exposición luego se va a itinerar en el Museo de la Altagracia y se inaugura el domingo 26 de noviembre, que es el cumpleaños de nuestro querido Papo. Y bueno, están todos invitados en las 11:30 de la mañana en el Museo de Altagracia. Y bueno, esta noche tenemos un plato fuerte sumamente interesante, dos figuras que no necesitan introducción, pero antes de introducirlos a ellos brevemente, queremos aprovechar para invitarlos a nuestra próxima actividad, que es el día 10 de noviembre en la noche. Aquí es un viernes que tenemos una noche de galerías enmarcado dentro del festival de la Villa de Santo Domingo. Va a haber un cuarteto justamente en esta sala y va a haber una actividad que va a estar en 4 espacios de arte de la ciudad colonial, sumamente interesante porque es abierto al público y va a haber un transporte que lo lleve de un sitio a otro. Eso es la noche del día 10 de noviembre en el Festival de la Villa de Santo Domingo, un festival de música que este año ha alcanzado su 4ª versión. Y bueno, están todos invitados. Por otro lado, solamente me queda introducir a nuestros panelistas con el tema de la iconografía de la Virgen en el arte dominicano, 2 monumentos de la crítica y la historiadores de arte. No me vean con esa cara, ambos. Perdón, lo que pasa es que los monumentos tienen 500 años. Le bajo algo. Buen comentario en este contexto, patrimonial de tantos años. 2 personas a quien admiramos muchísimo, la doctora Laura Gil y Danilo de los Santos, quienes son críticos de arte, historiadores, profesores. Y bueno, ni siquiera voy a mencionar más, y simplemente lo voy a dejar con ellos para deleitarnos, por supuesto, con sus ponencias. Adelante, la dama primero. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia y atención. Vamos a empezar inmediatamente a hablar sobre el tema que nos ocupa esta noche, y tenemos aquí una imagen que representa a la Virgen de la Antigua. No es la que tenemos en la primera capilla a mano izquierda en la catedral, pero como no pude conseguir una imagen de esa, por lo menos quise mostrar el tipo iconográfico de la primera imagen de la Virgen María que llega a América, y que también es el punto de partida de todo el arte occidental que se hace en esta isla, porque es la primera imagen que además está consignada por Gonzalo Fernández de Oviedo. Se creía, según la tradición, que era un cuadro que había traído, supuestamente habían traído en el primer viaje de Colón, pero realmente con la consulta en las fuentes documentales se sabe que fue en el tercer viaje, ¿verdad, Danilo?, que vino un cuadro representando a esta Virgen, que era la patrona de los marineros. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de la imagen, y que era pero posiblemente la misma imagen con la que contaba Colón cuando se detuvo con una tempestad en Jamaica, antes de tocar nuestro suelo en su tercer viaje, y a la que le atribuía el milagro de haber salvado el barco de la tempestad. Bien, lo primero que vamos a hacer es mencionar la diferencia que hay entre el arte sacro y el arte de temas religiosos, y también
las mismas religiones se definen algunas como icónicas y otras anicónicas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que este país haya sido en su origen producto del desarrollo de una colonia, de un país católico, influye muchísimo sobre lo que va a ser el desarrollo posterior de la iconografía y de nuestro arte. Creo que eso afecta hasta las peculiaridades que tiene o tienen algunas manifestaciones del pop art en nuestro suelo. Volveré sobre esto más adelante. Bien, en primer lugar, hay un arte sacro que está concebido para el culto. No es sacro cualquier arte con temas religiosos. En las culturas más antiguas y más primitivas no hay realmente una diferenciación del arte como objeto de contemplación, como lo pudiéramos considerar después del Renacimiento, y lo que es un objeto mágico o un objeto de culto. El arte siempre ha conservado algo de esos elementos, sino de hacernos contactar con lo sobrenatural, pero sí por lo menos con algo que trasciende a la vida cotidiana, con el inconsciente y con otras dimensiones del ser. Las religiones, dije anteriormente, se han dividido en icónicas y anicónicas, y hay principalmente religiones anicónicas en Oriente, tratando de huir de lo que se considera que puede ser un peligro de idolatría. No solamente el definir a la divinidad en una imagen, sino incluso el definirla en un concepto. El solo hecho de mencionar el nombre de la divinidad lo limita. Entonces, si se le quiere dar un carácter de trascendente o de infinito, no se puede limitar a la imagen. Todo esto ha traído a través de la historia una serie de manifestaciones y de conflictos también en torno a estos conceptos, que podemos ver que, por ejemplo, durante la época del Imperio Bizantino se produjo toda una querella teológica que llevó a la destrucción de muchas obras de arte, precisamente porque en el cristianismo oriental había influencias de las religiones asiáticas, donde había ese miedo a encerrar en una sola imagen a la divinidad. Bien, en Occidente, incluso dentro del mismo cristianismo, tenemos que hay más tendencia hacia lo icónico en los países católicos y también en los de religión ortodoxa, mientras que los de religión protestante tienden al aniconismo, y a lo que más se ha desarrollado como expresión artística en estos medios es la música y no las artes visuales. Todo esto se dice que tiene una base teológica en que, por ejemplo, Lutero pone el énfasis en el Evangelio de San Juan, que es el único donde no se habla de la encarnación de Dios. Entonces, ¿por qué tiene importancia la imagen cultural, el situar a la divinidad en una imagen, en un objeto? Porque la materia es santificada por la encarnación de Dios. Hay una valoración mucho más positiva de lo material, una derivación de esa sensibilidad, por ejemplo, el franciscanismo, cuando llega a llamar hermanos a todas las criaturas, al sol y a la luna, etc. En el culto a la Virgen, no obstante, tenemos que lo fundamental en el cristianismo antiguo es el Evangelio de San Lucas, es el que más habla de la Virgen María, pero posteriormente ustedes saben que por donde se transmitió el cristianismo fue por toda la estructura del Imperio Romano, y las ciudades son las primeras en captar la nueva religión, y esto lleva hasta el punto de que se le llama paganismo en el contexto cristiano a los practicantes de la religión o a la práctica de la religión antigua, porque pagus significa campo. Entonces el cristianismo es básicamente una religión de ciudad, y en estas ciudades del Imperio Romano ha calado mucho, sobre todo en la época del Bajo Imperio, el culto a una divinidad femenina que es Isis. Igualmente, en santuarios como el de Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Artemisia, el famoso Artemision. Esta Artemisa es una diosa virgen, pero que es también la protectora de los partos.
Entonces tiene muchas características que después se le van a atribuir teológicamente a la Virgen María en todo este proceso de conformación de la teología cristiana. Bien, el culto a Isis es sobre todo en las clases populares del Imperio Romano y se le sustituye entonces por el culto a la Virgen María. Hay algunos aspectos, no obstante, en algunos libros del Antiguo Testamento donde se llega a decir que Dios no tiene sexo o que Dios a veces se manifiesta como una madre, en el libro de Oseas. Hay corrientes teológicas también que llegan a hacer una identificación entre la Virgen María como corredentora, el Espíritu Santo y la sabiduría, tal como aparece caracterizada en el libro del Antiguo Testamento que tiene ese mismo título. Entonces, todo esto nos lleva a que en el arte mariano no solamente se va a manifestar lo que es la concepción cristiana de la Virgen María, sino que al mismo tiempo la Virgen es una persona histórica, un personaje merecedor de devoción, una mediadora con Dios, una corredentora, pero es también la expresión de un arquetipo universal, que es el aspecto femenino de lo sagrado o de la divinidad. Esto lo vamos a ver en la exposición de Fernando Peña de Filló, por ejemplo, y desde unas referencias locales, iconográficamente muchas de sus figuras, creo que con la que más se pueden relacionar es con la Virgen de las Mercedes, más que con la Altagracia o con la Virgen de la Antigua, pero a partir de esa referencia local y sobre todo si conocemos lo que es el pensamiento de este artista, su conocimiento de la teosofía y su interés en los arquetipos universales y en los elementos más universales de todas las religiones y las filosofías también, creo que anda muy por ahí. Bueno, entonces tenemos que definir también qué es un arquetipo y qué es un tipo iconográfico. El arquetipo o el concepto de arquetipo tiene una vertiente teológica, una vertiente antropológica, una vertiente psicológica también. Para Carl Jung, por ejemplo, es un modelo de conducta. También es un símbolo que muestra tendencias universales de la psique humana. Para San Agustín, que estaba inspirado en Platón, un arquetipo también es la expresión universal de algún rasgo de la realidad, algún rasgo de la realidad que cada cultura interpreta a su manera y aún cada individuo, pero que en esencia tiene la misma estructura. También existe el arquetipo psicológico, decíamos como modelo de conducta, y el arquetipo en su manifestación antropológica en los diferentes dioses de las diferentes religiones que tienen diosas madres, aunque tengan nombres diferentes, tienen parejas de gemelos divinos, tienen divinidades solares, aunque cada uno rellene, vamos a decir, este esquema con sus propios contenidos. En la evangelización de América va a tener entonces mucha importancia la figura de la Virgen María. Estaba diciendo que la Virgen de la Antigua es la patrona de los marineros, tiene en su iconografía 2 ángeles que le están coronando y otro que está encima, tiene cargado al niño, tiene un manto decorado con flores, pero también tiene estrellas, porque a la Virgen María se la define como la Stella Maris, la estrella del mar que guía a los navegantes, y como decía anteriormente, el primer cuadro europeo o occidental que tenemos en nuestro suelo es una mezcla de estilo italiano y estilo flamenco, que son los que más vigencia tienen en Castilla, que es la que hace inicia la colonización, con fondo dorado, lo cual es muy típico del arte medieval, o sea que todavía está encerrado en el contexto medieval. Y en el caso del nuestro, tiene a los reyes católicos al pie como donantes. En la Catedral de Santo Domingo tenemos también al fondo
y a la derecha del altar otra Virgen de la Antigua que pertenece a un barroco tardío del siglo XVIII. Ustedes saben que el barroco es el estilo europeo del siglo XVII, pero en América, y sobre todo en América hispana, cuando se desarrolla es en el XVIII. Nos encontramos con una figura que es más elaborada en el sentido de las técnicas tradicionales de la pintura desde el Renacimiento, y que está enmarcada entre dos columnas salomónicas que la definen como barroca. Tenemos entonces que en nuestro territorio el arte es sobre todo un recurso de la evangelización. Lo que nos llega es fundamentalmente arte religioso. Podemos decir que en el periodo precolombino tenemos un arte fundamentalmente mágico, donde no se han definido los límites entre lo que es un objeto mágico, un objeto de culto y un objeto artístico. En la época virreinal, porque hay que tener cuidado también con utilizar el concepto de arte colonial. Colonial es el controlado desde la metrópoli, y a la metrópoli muy pronto se le descontroló el arte. Entonces hay arte del periodo virreinal. El que es controlado desde la metrópoli sigue los dictámenes del Concilio de Trento para evitar que se hagan sincretismos a partir de las imágenes. Eso no se pudo conseguir. Aquí en el Caribe se le da un uso a las imágenes que llevan a un sincretismo, sobre todo con los cultos africanos, y en el continente, donde todavía quedaron grandes poblaciones indígenas, lo que hay es básicamente sincretismo con las religiones prehispánicas, con los cultos prehispánicos. Hay un tipo iconográfico muy interesante de la escuela de Cusco en Perú, que a mí me sorprendió ver esta noche, que no sé si de manera consciente o inconsciente lo ha tocado Fernando Peña de Filló en la exposición que me imagino que ya todo el mundo la ha visto, y si no la van a ver después, que es la Virgen como montaña. En la escuela de Cusco se creó un tipo iconográfico, porque no es un solo cuadro, donde el manto de la Virgen es una montaña, porque la montaña es para los incas la Pachamama, la diosa madre. Entonces, al ponerle el manto identificado por la montaña, con la montaña, se le está diciendo a los indígenas: ustedes conocen el culto a la divinidad femenina. Lo que pasa es que no lo conocían bien. Ahora le vamos a explicar mejor que es la madre de Jesucristo, bla, 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 pero hace tiempo que ustedes le han estado rindiendo culto. Esto no es nada nuevo para ustedes. Entonces era así más fácil atraer a los indígenas hacia el catolicismo. Ustedes saben que, por ejemplo, en Perú había mucha resistencia a aceptar al crucificado, porque decían los incas: ¿y cómo es que si era un dios no se vengó? Se dejó matar. Entonces comenzaron a evangelizar con el culto a la Virgen y al niño Jesús, que eso les era más asequible a ellos. Bien, entonces ya nos hemos referido a la Virgen de la Antigua. Ya sabemos que la Virgen de la Altagracia y la Virgen de las Mercedes están ligadas a leyendas de la época colonial. Con la Virgen de las Mercedes también siempre hay una discusión, que decían los españoles que se les había aparecido para animarlos en la batalla, y entonces dice mucha gente: pero a los que tenía que proteger esa madre eran los pobres indios. En cualquier caso, también estamos los que pensamos que se asustó y se apareció allí a ver si esta gente se dejaba de pelear. Que ninguno atacara al otro. Pero hay una leyenda y otra leyenda en relación con la Virgen de la Altagracia, que también la conoce todo el mundo. Hacia 1650 se aparece en un naranjo el cuadro. Esto es muy recurrente, este tipo de narración, y conocido por los antropólogos, muy recurrente en el folclore mundial, que una imagen que supuestamente aparece, que no la ha creado nadie, sino que aparece en un sitio, nadie lo pintó, nadie lo esculpió, sino que apareció milagrosamente, entonces se le atribuyen poderes sobrenaturales y que ha aparecido allí por un milagro. Contaba la tradición de que trataron de traer la imagen aquí a Santo Domingo, porque rindiéndole culto allá tan lejos no era
muy adecuado, y que cuando abrieron la caja no había nada en el interior y que volvió a reaparecer en Higüey. Entonces se vio que era que la Virgen quería que le hicieran un santuario en ese lugar. Es algo completamente recurrente en las tradiciones religiosas de todo el mundo, que es el santo, el que muchas veces se le aparece en un sueño al artista, vamos a decir, y le dice: yo quiero que me hagan un templo aquí, o que con esta piedra o con este pedazo de madera tú me hagas una imagen. Bueno, entonces, en el arte dominicano, vemos que la simbología religiosa no solamente va a persistir después del periodo colonial, donde el arte tiene una función cultural y a veces, como dice Rodríguez de Morici, incluso milagrera. Se cree que determinadas imágenes hacen milagros, sino que incluso en épocas ya del periodo republicano persiste la religiosidad en el pueblo dominicano, pero también muchas veces es un símbolo de identidad cultural, y está retomado con toda la libertad que es propia del artista. A veces encontramos que se utiliza directamente una imagen más o menos intervenida, más o menos convencional, más o menos tipificada, u otras veces aparecen los símbolos de la Virgen. Entre los símbolos más comunes de la Virgen María está el de puerta, escalera o estrella, porque se le atribuye esa función de mediadora, muy bien, se le atribuye esa función de mediadora entre Dios y los hombres. Entonces, estos son unos símbolos adecuados para ese aspecto. Otro de los aspectos que los teólogos han consignado en la Virgen María es la pureza, o sea, como una de las características más propias, y por ahí están las imágenes de los lirios, por ejemplo, y luego el tema de la virginidad perpetua de la Virgen, que por eso se le llama así, que está simbolizado, por ejemplo, por la torre, el huerto o la ciudad, que están rodeados de murallas, el hortus conclusum, el huerto cerrado. A veces también puede ser la luna, por esta asimilación tan antigua con Isis, que la luna en casi todas las simbologías y mitologías del mundo, en casi todas es el símbolo femenino y el sol es el masculino. Hay excepciones. Por ejemplo, en la mitología germánica es al revés, y por eso incluso en alemán luna es der Mond, es masculino, y sol es die Sonne, es femenino. Esta importancia de la virginidad no es la virginidad tanto en sí misma, sino como garantía de la filiación divina, de que Jesús fue concebido como hijo de una madre mortal posteriormente divinizada y de el mismo Dios, no de un padre carnal. Entonces eso es lo que simboliza. No tiene tanta importancia lo de la virginidad física de la Virgen, sino el simbolismo de que el hijo es hijo de Dios y no tanto de un padre humano. Bien, las estrellas también tienen que ver con que se identifica a la Virgen María con la mujer que aparece en el Apocalipsis con una corona de estrellas. Entonces eso es lo que encontramos, por ejemplo, en la Virgen de la Altagracia. La corona en las colonias españolas generalmente simboliza la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, que era también la de los Habsburgo, bajo los cuales, bajo el dominio después de los Reyes Católicos, su nieto Carlos V, que se hace todo el proceso de colonización, porque los Borbones no llegan hasta el siglo XVIII, donde ya existen las colonias, pero ya la conquista ya hace tiempo que terminó. Entre los artistas dominicanos que más se han ocupado, o que se han ocupado de manera creo que más relevante, porque hay muchos, Virginia Roca ha hecho 4 exposiciones con la Virgen de la Altagracia y por lo menos una con las Mercedes. Entonces, casi es más fácil hacer la lista de los artistas que no han pintado a la Virgen y no de los que sí.
pero creo que son muy interesantes. Por ejemplo, el trabajo de Jaime Colson, la Virgen de la Altagracia, que es bastante clásica y recrea bastante lo que es la iconografía clásica de la Virgen de la Altagracia, pero con un dibujo colsoniano, ¿verdad? Y una factura que es característica del maestro. Hay una serie de vírgenes de América, las advocaciones de la Virgen María en los diferentes países de América, de Ada Balcácer, que también le incluye naturalmente. Recientemente los trabajos de Iris Pérez son muy interesantes, porque no se trata solamente de la imagen bidimensional, sino que ella ha trabajado también con barro y una serie de recursos que le dan mucha variedad a su interpretación. Las interpretaciones de Mirna Guerrero también, las versiones de la Virgen identificados con cada uno de los 4 elementos de George Ripley. Y tenemos que Alejandro Cabral, Alberto Vaz, Carlos Acero, Carlos Desprader, Carlos Santos, Cayuco, Cecilia Casamajor, José Cestero, Clara Barleta, Cuquito Peña, Danilo González, Desiree Fabio Domínguez, Ezequiel Tavera, Timo Pimentel, José Cejo, Licet Mejía, Marcos Guerra, Miki Viciosa, Marianela Jiménez, Marisa Álvarez, Rosa Tavares, Polibio Díaz, Omar Rancier, que era arquitecto, ha hecho trabajos de arte conceptual basándose en el tema de la Virgen. Entonces, yo voy a dejar que esta parte la trate más Danilo, que tiene más documentación visual. Ah, sí. Aparte de todas las manifestaciones en las artes populares. Es decir, que hemos visto la Virgen de la Altagracia en dibujo, en pintura, en grabado, en arte conceptual, en escultura, en santos de palo, en todas las expresiones de las artes populares, en monedas y medallas. Entonces, es un símbolo también de la dominicanidad. Algo interesante también de la iconografía de la Virgen de la Altagracia es que presenta a la Madre en primer plano, pero detrás está San José. Entonces, yo creo que hay mucho de lo que es la familia dominicana, donde el vínculo de unión normalmente es la madre, la mujer. Y el papá está ahí. Entonces, cuando viene el Día del Padre, decimos que a él también hay que regalarle. Sí, pero la sacralización es con la madre. Entonces, yo creo que tiene bastante que ver con lo que es la psique colectiva nuestra. Con respecto de la Virgen de las Mercedes, también quería decir que tiene 2 formulaciones iconográficas. Hay una en la que está con el niño, hay otra en la que está con las manos extendidas. Esto es la figura del orante, del arte paleocristiano, que la forma de orar propia del cristianismo primitivo era así. Esta otra forma la llevaron a Europa los cruzados, porque los musulmanes la copiaron de los hindúes. Entonces, es esa forma de orar, pero también con las manos extendidas es la Virgen de las Mercedes, es la dadora de bienes. Finalmente, quería decir que con las vírgenes tenemos un tipo iconográfico, un tipo iconológico y un arquetipo también, a través de una manifestación cultural localizada, como es la cultura dominicana dentro de la cultura occidental o dentro del catolicismo, más o menos occidental o universal, tiene todos estos aspectos. En el caso de esta bellísima exposición de Fernando Peña de Filló, yo la acabo de ver ahora, me ha llamado mucho la atención el énfasis en el arquetipo. Hay una referencia, como decía, a la iconografía incluso popular religiosa dominicana. Creo que la referencia más importante es la iconografía de la Virgen de las Mercedes, pero en muchas de estas imágenes están las rosas, que son símbolo de la Virgen y también de la divinidad femenina, el círculo, que es un poco también la forma cerrada, como el hortus conclusus. Tenemos que hay una Virgen de los peces
son uno de los símbolos primarios del cristianismo. Hay una Virgen musulmana que me parece interesantísima, además de la extraordinaria belleza plástica y artística que tiene esa pieza, es que la Virgen María también es adorada en el Islam como profetisa, que muchos cristianos no lo saben. No se le considera la madre de Dios, pero sí una profetisa. Entonces él la ha puesto con un velo islámico, dando expresión a la universalidad del arquetipo. También aparece como madre, como protectora, como identificada con la naturaleza. En la mayor parte de las religiones del mundo aparece la asimilación de la mujer y de la madre a la naturaleza y a lo material, y del padre a lo celestial y a lo intelectual. Entonces creo que hay un recorrido muy bello también, muy bellamente expresado en el sentido plástico, con una técnica exquisita y que muestra todos los matices de un arquetipo de una riqueza extraordinaria. Entonces, con mucho gusto le voy a ceder el micrófono. Ya terminamos con lo de Ladies First, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cuántas? Son pocas. Son pocas. No, para nada. Realmente yo lo que quiero es presentar una visión antológica de cómo se refleja la presencia de la mujer y la presencia de la Virgen, por añadidura, en el arte dominicano, y la riqueza realmente que ofrece la historia del arte dominicano. Para mí realmente toda esta historia de la mujer tiene mucho que ver con el realismo mágico. La primera divinidad de la historia es femenina, la madre creadora de la agricultura, de la tierra, que se representa sobre todo en una imagen primitiva, paleolítica o neolítica, de una mujer gorda, embarazada, barrigona. Entonces es una deidad que se plantea desde el principio, la mujer como fuente de vida, como fuente de inspiración, como fuente de procreación y como fuente de producción. Entonces yo me voy a leer yo tengo un texto que me he publicado que se llama Los cultos y las artes. Voy a hablar solamente de la Virgen y voy a referirme a las dos grandes vírgenes que se constituyen en polo de la creencia dominicana. Y voy a comenzar citando el siguiente poema. Nosotros somos los vencidos, hijos de padres vencidos, que a su vez fueron hijos de padres vencidos a su vez. Nosotros somos madre, pero solo tú lo sabes. Solo tu madre nuestra de todos nosotros sabes que los hombres humildes y las mujeres humildes en el seno de Dios, solo se reúnen una sola vez. Sí, y una sola vez, solo en el stand, una sola vez, sin distinción de amor. Madre, madre nuestra, solo tú sabes que Dios está sobre las leyes escritas o habladas, que Dios marcha a la cabeza de la herencia y las generaciones, que Dios adelanta su claridad en los usos y las costumbres, que Dios se depura y contiene en toda mudanza y en toda novedad, que Dios es el sueño en el seno de la creación. Aprovecho para decir, yo me leí un libro de un autor que yo nunca recuerdo los nombres de los autores, que él, en un libro que se llama Los Creadores, él postula que Dios le dio el poder a Moisés de ser el primer creador de la humanidad. Le dio ese poder de creación, y yo supongo que en ese sentido uno puede decir, bueno, creó un texto bíblico, un texto de orientación religiosa, un texto de fe, y además le dio conciencia al pueblo hebreo.
Entonces, si de ahí viene el ser humano, yo no voy a decir el hombre, el ser humano como creador. Este fragmento es titulado Adoración a la Virgen, es de la autoría del famoso poeta sorprendido Freddy Gatón Arce, en honor de María Doncella, desposada por el carpintero José y todavía virgen, cuando se le apareció el arcángel Gabriel para comunicarle que por obra y gracia del Espíritu Santo había sido elegida entre todas las mujeres para ser madre del Mesías, concibiendo y dando a luz sin pérdida de la virginidad. Ese Mesías se llamaría Jesús y sería el Salvador de los seres humanos, del anuncio del ángel, o que daba la oración del Ave María, Dios te salve María, llena de gracia. Esto es realismo mágico. Es el primer planteamiento del realismo mágico en la historia universal. Es decir, que es el precedente que tiene sobre todo García Márquez y todos los que cultivan el realismo mágico. Para mí, sobre todo. El poeta poemiza la adoración de la Virgen en 1489 años, después que el Concilio de Efeso, en el 1431, proclamó a María Madre de Dios, asistiéndose desde la Edad Media al auge de la piedad mariana como arraigo de una profunda veneración llamada hiperdulia, en tanto ella es la mediadora universal de todas las gracias y la intercesora de la humanidad ante su Hijo Divino. Con Jesús se reúne al fallecer y ascender a los cielos. La asunción, fe mediadora y piedad de la Virgen María se extiende desde creencia religiosa a las más diversas tradiciones literarias, plásticas e inclusive teológicas. Es decir que, para mí, perdonen la arbitrariedad, la Virgen María al ascender al cielo es la primera Remedio la Bella, que ascendió también al cielo. Entonces, todo esto tiene mucho de realismo mágico, pero también tiene mucho de fe. Y cuando digo de fe, es porque para mí, el pueblo que irriga, la nación que irriga la creencia en la Virgen, es sobre todo España. Es decir, España invocaba a la Virgen de la Merced, que la llamaban la generala, cuando ellos tenían que enfrentarse a los invasores musulmanes. Y con esa invocación, ellos iban seguros que iban a ganar la guerra. Y fue uno de los aspectos realmente que provocó la extensión de los reinos españoles y la expulsión a la larga de los musulmanes que habían invadido un pueblo cristiano, un pueblo que tenía fe sobre todo en la creencia bíblica y en la creencia religiosa. El otro pasaje que ya lo comentó es el pasaje de la Virgen de la Merced, de la Virgen de la Altagracia. Es decir, que apareciera en un naranjo o que no apareciera en un naranjo es historia mágica. Pero sí se sabe que de la misma manera que el almirante se acompañó de una imagen dibujada, lo dicen los cronistas, de la Virgen de la Merced, es decir, los colonizadores, hermanos Trejo, trajeron la primera imagen de la Virgen de la Altagracia. Entonces, estas dos imágenes polarizan la creencia y la iconografía. Y para mí, la Virgen de la Altagracia tiene mucho más poder de convencimiento, tanto así que Juan Pablo Duarte, cuando funda la Trinidad, la Trinitaria, se fundamenta en 3 colores para concebir también la bandera nacional: el rojo, el blanco y el azul, los colores de la Virgen de la Altagracia. Entonces, es también una toma de conciencia y un arraigo de un criollo nacional que sobre todo asume la creencia. Tanto es así que se cuenta que cuando él inició su campaña de conspiración, su madre le entregó una medallita con la Virgen de la Altagracia. Entonces, este es un país impregnado sobre todo de fe religiosa, yo digo que de fe femenina, aunque a algunos tigres ahora mismo falta de conciencia, que necesitan estudios psicológicos, estamos dando muchas mujeres. Pero la mujer es el eje de la creencia religiosa.
Y yo recuerdo que yo discutía mucho con el fallecido Popi Bermúdez, que él decía que para él la madre del pueblo dominicano era la Virgen Mercedes. Y yo le decía, no, la madre del pueblo dominicano es la Virgen de la Altagracia, porque en tanto la Virgen de la Mercedes es hierática, ascendente, muy hermosa, blanca, de origen español, la Virgen de la Mercedes representa la familia. Y esa canonización de la Virgen María tiene que ver con unas imágenes que los católicos o perseguidores de Jesús pintaron en la catacumba. La primera representación de una Virgen con el Padre y el Hijo fue una pintura primitiva, de la pintura precristiana. Entonces, esto es muy importante para mí, sobre todo porque nosotros somos el país que más hemos calado el concepto de la Virgen, no solamente como rito, como canto, como obra pictórica, como canción, como devoción, como elemento sobre todo de lugar para un espacio museográfico, como lo es sobre todo la iglesia. La iglesia, los conventos, son los primeros museos de este país. ¿Y qué van a ver? Vírgenes, santos, patrones. Entonces, eso cala sobre todo en la difusión de la Virgen. Yo creo que nosotros somos el país que más vírgenes tiene. Cada ciudad tiene una patrona. La Inmaculada Concepción, la Virgen de la Mercedes, y por ahí ustedes pueden encontrarse todas las vírgenes posibles, inclusive hasta las vírgenes sincréticas, las santas sincréticas. Entonces, no quiero, con esta introducción, lo único que quiero decirles es que realmente en el siglo, las primeras imágenes religiosas que se presentan en esta historia de la pintura dominicana, la asume sobre todo un pintor que se me olvidó traer, que es Diego Hilaris, el autor de los famosos medallones de los milagros, en lo cual la Virgen hacía, y son medallones que están formando parte del patrimonio del Museo Altagraciano de Higüey. Son las primeras imágenes de un autor que no se sabe dónde nació, pero que se conoce su nombre. Entonces, a partir de ahí, comienza a desarrollarse la historia de la iconografía altagraciana y la historia de la iconografía de la Virgen de Santo Cerro. Entonces, vuelvo a recalcar, es un asunto que cala tanto en la conciencia del dominicano, que yo recuerdo que mi hermano se sentía acomplejado porque mi mamá le puso Luis de la Mercedes, y él decía, Luis de la Mercedes, ese no es mi apellido. Y yo conozco gente que se molestan cuando le dicen Ramón Altagracia. Es decir, él siente, entonces uno tiene que decirle, no, es que te está diciendo con el nombre de una virgen. Pero yo no soy virgen, ¿por qué no me pusieron Jesús? Entonces, es un calamiento de conciencia y de identidad cultural que sobre todo tiene un apogeo en la segunda mitad del siglo XX, del pasado siglo, con una serie de exposiciones que tienen como eje el tema de la Virgen. En los años 70, Monseñor Polanco Brito hizo la primera exposición altagraciana. Trajo al Museo de las Casas Reales parte de los medallones de Hilaris, y además convidó a una serie de artistas contemporáneos para que presentaran obras. Bela Zanetti, Jaime Corson, Gilberto Hernández Ortega, no recuerdo qué más. Pero fue una exposición memorable que por primera vez se hace sobre el tema mariano. Posteriormente, Monseñor Roque Adán Santiago convence a Danielito Enrique, que era un devoto de la Virgen, que anduvo por toda Sudamérica recaudando vírgenes, comprando vírgenes. Y él con esas vírgenes de las Américas hizo una exposición y también añadió vírgenes de la Altagracia, de Giorgi Morel, de Mario Grullón, de Jacinto Domínguez. Más adelante, para mí, la estrella, la promotora de todo esto es Virginia
Virginia Roca, varias exposiciones que celebró en su galería, en un hotel que no recuerdo cómo se llama. No solamente hizo exposiciones colectivas con el tema de la Virgen desde el punto de vista pictórico, sino que también incorporó el grabado e incorporó la fotografía. Yo recuerdo que Acero Ruiz presentó una obra extraordinaria, es el único fotógrafo que recuerdo. Y entonces posteriormente Leo Núñez en Santiago también hizo una exposición en la galería privada con el tema de la Virgen de Altagracia, pero era sobre todo grabado. Entonces, es un tema universal, es un tema que nos da la identidad, es un tema que la poesía popular abundante loa, es un tema de ritualidad. Aquí no hay dos celebraciones más grandes de peregrinaje que el Día de la Virgen de la Mercedes y el Día de la Virgen de la Altagracia. Es decir, mueve peregrinaje de fe y de creencia en la mujer y en el poder sagrado y mágico que tiene la Virgen. Yo creo que toda mujer tiene un poder mágico, porque si no tuviera un poder mágico los hombres no nos arrodilláramos frente a ella. Tiene un poder mágico porque si no nos sintiéramos el amor por la madre. Entonces, eso viene sobre todo de España. Vuelvo a recalcar, no hay un pueblo en España que no le cambie a la Virgen María el nombre y le ponga otro nombre, como en el caso de Altagracia. Entonces, eso es muy importante. Es todo lo que yo tengo que decir para entonces pasar a ver las imágenes. Entonces, y me pongo para comentar, no voy a comentar mucho. Debí empezar es una representación de la Virgen de la Altagracia, el maestro parado en ahí está, el naranjal, el niño Dios y la Virgen. Sencillamente la representación de la Virgen de la Altagracia. Esa es la Virgen de los Peces, mitológica, bellísima, de la maestra Clara de Luz. Ya la aludía mi amiga Laura Gil. Esa es una Virgen de la Altagracia de Marianela Jiménez, una versión muy clásica, pintada en los años 80. Esta es una versión al frente del maestro Jaime Pozo. Yo creo que el único cuadro de la Virgen de la Altagracia, que es el cuadro, un fresco, que es de la colección del Museo de Arte Moderno. Esa es un vitral que se conserva, que pertenece a la Catedral de Santiago y donde se puede ver a distancia la presencia de la Virgen de Altagracia. Esta es una Virgen de la Altagracia de Daniel Enrique. Lo que hizo fue comprar la imagen y la pintó, hizo la Virgen. Una apropiación. Este es el pintor quizá más vernacular de La Vega. Pintó una serie de trabajos de cuadros sobre historia heroica, sobre culto religiosa. No me pregunten cómo se llama, pero no me acuerdo. ¿Cómo? Carlos Lora. La colección completa de Carlos Lora la posee el coleccionista, gracias a Dios que la posee el coleccionista Ceballos. Y el tema del folclore, el tema de los pleitos, el tema de la guerrilla y el tema del culto a la Virgen es una presencia inequívoca. Este es otro culto a la Virgen, que no es la Virgen de La Vega, y este es el santuario de Santo Sector. Esta es una Virgen de Guido Pérez, está en los 80. Muy Guido Pérez. Esta es de Manuel Toribio. Manuel Toribio, muy movido por el arquitecto César Iván Ferri, perteneció a un grupo cristiano y entonces tuvo dos pintores oficiales. Esta avanzó, aquel creo que se quedó, no tengo miedo de decirlo, es el actual subdirector de Bellas Artes y es el autor de las imágenes de las mariposas, de las mariposas nada,
que están en el Olímpico Manso. Esta es de Bolillo, el pintor nariz intencional que más ha pintado Virgen de la Altagracia. Muy puro. Esto es de Mariano Sanz. Tiene cantidad de vírgenes, pero de su dirección. Ese es uno de las vírgenes del fuego. Miren cuántas vírgenes con los fuegos. Imaginativo, barroco, increíble. Este es un pintor que se llama Melián Urbano, que yo he descubierto por mi vínculo con un fiscal que se llama Joel P. López. Y él le ha dado ahora con hacer una exposición y pintar todas las vírgenes del mundo. Yo le dije que alguien América nada no puede pintar todas las vírgenes del mundo. Y entonces, él se llama Melanie Guzmán, es un pintor de monja, exquisito, autor de retratos, de retratos de patriotas, todas las imágenes que están en el Museo Vaticano Andrés, recibiste con esa información. Esta es una Virgen, esta es una versión de la Virgen de la Altagracia. Esta Virgen ya es de Lina Guerrero, la Virgen de la Noche, que se llama la Virgen de la Noche. Y aquí encontramos ya la presencia del Signo Espíritu, con una Virgen atravesada con una espada, con una gran corona, muy mágica, es decir, que una Virgen que representa una deidad, deidad de origen africano con la divinidad. Pero que era dolorosa también. Era dolorosa, después era dolorosa. Gracias. Y esta es una Virgen muy especial, muy preferida. Yo no recuerdo cómo se llama, pero es una Virgen muy atrevida porque fíjense, no es un dinero que tiene la mano. Es decir, también expresa la creencia sincrética del budismo, la creencia mágica, y entonces ella produce una cultura como toda su cosa. Esta es otra Virgen también extraordinaria. Ella pinta como quiera, con melena, con pajones. Algunas veces son como aburretratos de ella. ¿Okay? Entonces, esta es una de las más emblemáticas imágenes de la iconografía religiosa. ¿Cómo se llama, María? Santa Marta la Dominadora. Es una de las grandes, a mi manera de ver, es una de las grandes obras de la religión. Sí. Única, irrepetible, extraordinaria. Es decir, que responde sobre todo a esa creencia, sobre todo en el hinduismo, en el sincretismo. Ella mezcla la creencia de la serpiente. Siempre la mujer tiene una serpiente en la mano porque no la tiene en el papá, de todas maneras. Entonces, ese blanco con ese morado en el fondo y todo ese dorado es increíble, es una obra extraordinaria. Él nunca va a hacer nada de eso. Este es el inefable, sorprendente. Yo digo que acá mirando es una Virgen que le haga, yo no me acuerdo cómo se llama, pero es extraordinaria, es conceptual y es muy contemporánea. Fíjense, tiene todos los elementos de una Virgen: elevación, figura frágil, y hay hasta nada. La figura es una yoga, ella está dentro de una yoga. Está dentro de una yoga. Es una Virgen del agua. Sí. La siguiente es otra Virgen también extraordinaria, que también es del agua. Es decir, que un artista de cultura y provocador, como yo digo, es capaz de asumir con mucha dignidad una interpretación de la Virgen. Esto es un clásico de Federico Izquierdo, para que vean también cómo el culto de la Virgen se expresa a través de la ritualidad popular. Eso es un rosario, quizás en un testeo de los que el rosario, yo que no soy tan joven, yo soy tan viejo, que me acuerdo de los rosarios de los campos, y yo vivía en la Virgen. Entonces el rosario era costumbre para bienhechores, para salud de los enfermos, para milagros, esto es también una visión de lo que es el alcance que tiene la creencia en la Virgen a nivel popular, es de modo de familia.
Y ahí está representado todo el elemento del templo, del Big Way, la devoción, los tambores, los palos, los bailes, es decir, toda una ritualidad de celebración sagrada. Y esta la pongo porque entonces representa una visión del hogar, espléndida fotografía de Toribio de Hierro. En ninguna casa falta una Virgen de la Altagracia. De alguna manera la tienen guardada, la tienen escondida, la tienen en el rosario, o la tienen prendida en el tepajo, y nosotros la tenemos. Siempre todo el mundo sale acompañado de la Virgencita de la Altagracia. Tatá, tatica, como la quieran llamar. Estas son dos vírgenes de Benito Cueva, que es uno de los militantes del movimiento de la artesanía santera popular, que es extraordinario. Fíjense cómo él aprovecha el tronco virgen y sobre todo hace un tallado de dos vírgenes. Son de tamaño pequeño. Esta es otra virgen más de chula, más primitiva, más heroica, y déjenme decir que hace una virgen de tamaño natural, una capacidad increíble. Eso le ha dado mucha fortaleza a nuestro pastor. Esa es otra virgen de un señor que se llama Felipe García. Yo lo prefiero frente a los santeros porque es un modesto albañil, carbonero, y le ha dado para hacer el descubrimiento que sacó que saca. Interesante, parece que Virgen del Dolor. Sí. Debe expresar toda la tristeza y el liquidado que le pasa, pero es extraordinario. Yo se lo arrebaté por nada. Lo tengo en mi casa. Y esta es esto es de Pedro Méndez. Pedro Méndez, esto es un nacimiento de Pobrecilla, que Pedro Méndez realmente es el promotor del desarrollo de la santería popular en nuestro mundo. Escultor formado, escultor de academia, profesor de la escuela de Vidó, él realmente sustentó, movilizó el movimiento y se convirtió también en santero. Y aquí realicé mi versión de la Virgen de la Altagracia. El muchacho está en el aire, es mágico, viene una marola, yo la interpreto como los colores nacionales. Y esta última la pongo para hacer la siguiente anécdota y cerrar la introducción. Un cura me pidió que le hiciera para una iglesia una Virgen. Era el formato grande. Yo, con todo el fervor, con todo el amor y con toda la dedicación, le dije, pero va a ser una marola, no importa una Virgen. Cuando yo se la entrego y él se sienta y la mira, ay, Garcés, yo no puedo aceptar esa Virgen. ¿Y por qué? Porque no es señorita. ¿Por qué no? No es señorita. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver? No, es que tiene la cintura ancha. Cuando las dominicanas, padre, se le pone la cintura ancha, no importa. La señorita tiene la cintura finita. ¿Usted quiere que una virgen finita con cadera? Sí. Se la tuve que hacer. Se llama la Virgen del Agua. La Virgen del Agua. La Virgen Marola del Agua. Ahí va. Y esto, para terminar, también para poner el significado, con este cuadro que se llama Serranía, Papupeña incorpora en el hogar que él conoció, fue Aracoa, él incorpora en la vida familiar, en la devoción del amor, incorpora la imagen de la Virgen de la Altagracia. Para mí es una obra extraordinaria, una obra donde él se toma con mucha energía el poder que ejerció, sobre todo Aracoa, para hacer capítulos concluyentes antropológicos de toda su obra, como son las vírgenes que se están exponiendo en este museo, y que son vírgenes, aunque nosotros no le podamos dar ningún nombre. No se parecen a la Virgen de la Altagracia, no se parecen a la Virgen de la Mercedes, no se parecen a Santa Verónica, pero son vírgenes. Son vírgenes conceptuales, son vírgenes metafísicas que ustedes quieran considerar.
Muchas gracias. Pregunta, comentario o protesta, que también Pregunta. se lo aceptamos. Todas las cosas. Ah, Sin esa obra que te decía, comenzando por ahí, de Raúl Recio, que la pintó creo que en 1987. No era tan popular, todavía no se habían organizado las exposiciones sobre el tema, pero él tenía una idea muy especiales y siempre Raúl fue muy maternal. Y eso le llamó Tata Grace. Ese cuadro creo que está en Higüey, no sé si está La colección. en la colección, pero es un cuadro que marcó un momento, se ha exhibido en varias exposiciones. Y él completa la idea que ustedes han planteado de la Virgen como madre, como mujer. Era la desmitificación del ícono en este cuadro, por un pintor rebelde como él. Creo que tuvo en la exposición que no mencionaron, que organizamos, que tú fuiste parte de la curaduría de Espacio Profano, Imágenes Sagradas, Espacio Profano, creo que le puse el título, ustedes curaron. Yo no quise participar en esa exposición porque esa exposición fue una petición de la delegación, creo que del Vaticano, porque se dedicaba a la Feria del Libro. Y la línea era que era una exposición sobre el catolicismo, es decir, sobre el arte cristiano, pero católico. Entonces le dije a la directora del museo, eso va a ser un problema, porque entonces no vamos a tener obra. ¿Por qué? Porque todo el arte religioso dominicano está traspasado por lo que ustedes le llaman sincretismo. Yo utilizo el término polisíntesis, para no copiar a los cubanos, ni apropiarme de ideas de Fraser que no tienen nada que ver con nosotros, porque nuestro sincretismo, nuestra identidad va más por el lenguaje que por lo mágico mitológico, lo antropológico, es decir, los símbolos. Nosotros, está en el arte dominicano esa capacidad de apropiarse de cualquier símbolo que el artista entienda que es necesario para él construir su universo o su dicción. En esa exposición participó finalmente la obra de Severino y una serie de cuadros capitales de Fernando Peña de Filló, como el San Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cómo poner a Fernando Peña de Filló en una exposición de arte religioso sin incluir, por ejemplo, esa obra de la muerte en la vida como muerte, y ese San Miguel que está en el Museo de Arte Moderno? Es decir, que al final, miren ustedes la realidad, se impuso. O sea, la realidad del arte dominicano era imposible curar una exposición simplemente, es decir, aséptica, limpia, vamos a decir, no contaminada por esa polisíntesis, por ese sincretismo ancestral que viene, como tú lo señalaste allá. Ahora bien, en el caso de Fernando Peña de Filló, me parece que la cuestión de la Virgen, el tema de la Virgen, no es más que una expansión de su discurso, de esa ideología, de ese pensamiento teosófico, que él era muy militante con eso. Claro. Yo creo que es una forma de no reconocer el centralismo de la idea de Dios masculino. Yo creo que él está, por eso desarrolla el tema de una manera expansiva a través de la figura de la mujer, no tanto tal vez de la Virgen, porque incluso hay un cuadro ahí, yo tuve la oportunidad de hablar con él sobre el tema, y él me explicó, no, eso es, no ve que esa se llama Virgen cuántica. Oiga, es decir, era una manera de él de tratar el tema de la maternidad, de la madre, de la mujer, de la presencia central de la mujer, matriarcado incluso, porque él era un pensador en la familia, en la estructura de la sociedad dominicana, en el espinazo. Ahora bien, Laura, mi pregunta es, ustedes saben que la leyenda, el mito, el rumor, también forma parte
del proceso constructivo de un ícono o de un arquetipo. Claro. Hay una novela que creo que se dice que es la primera novela de un escritor dominicano, publicada en Cuba en 1863, de Alejandro Angulo Guridi, que se llama La fantasma de Higüey. Yo he dicho, eso no lo dije yo, lo dijo un gran amigo mío que fue mi mecenas, Tony de Moya, que el día que un director de cine decida hacer la gran película dominicana tendría que hacerlo en base a esa novela. Tony de Moya, que era muy curioso y especulaba mucho, y un día tuvimos una conversación y él sostenía que el mito, la leyenda de la Virgen de la Altagracia tenía que ver con lo que se cuenta en esa novela. Lo que se cuenta en esa novela es la historia de una doncella que está asediada por la mirada lasciva de un conquistador que van en un barco. Entonces hay un príncipe cautivo, hijo de un cacique, y lo llevan por ahí, están como cruzando el canal. El muchacho y la muchacha se enamoran a primera vista por los ojos, no hay manera de que hablen. Pero entonces en el medio hay un espía de ese tipo que está enfermo por ella, y al final hay un naufragio cerca de la isla Saona, y se entran en una cueva todo, el barco se destruye, y entonces en una acción artera del español que va como cuidándola, ella no es familia, pero él la está cuidando a la doncella. Él quiere matar al príncipe, que se llama Tuislo en la novela, y lo que hace es que mata a la doncella en la oscuridad con un puñal. Entonces se dice, según Tony de Moya recogió, que esa leyenda comenzó a partir de eso que se comenzó a difundir por esas islas, por la orilla del mar, de que esa fantasma de Higüey salía de noche, y se dice que esa fantasma de Higüey es la Virgen de la Altagracia. ¿Qué tú piensas de eso? De la participación, del rumor, del mito, de la leyenda, de la participación del pueblo en la construcción de un ícono popular. Sí. Yo lamento lo breve que va a ser mi respuesta. Todas las religiones son sincréticas. O sea, esa es una forma habitual de trabajar el pensamiento popular, de ir reuniendo elementos dispersos e incorporarlos a un arquetipo como explicación de cuál es la esencia de esa narración o de esos elementos dispersos. Entonces, pienso que sí, que hay un elemento de mitología popular en todo esto. También con respecto a lo que tú decías anteriormente de lo de la exposición, sabemos que había un guión, vamos a decir, puesto por el Vaticano, naturalmente que eso es obvio, y es muy difícil en América hacer una exposición de arte religioso sin que esté en algún momento tocada por elementos sincréticos. Lo que yo pienso es que en ese caso sí que tenían que ser reconocibles los símbolos católicos y poner el énfasis en lo que ellos estaban pidiendo, pero algo totalmente aséptico y contaminado era imposible de hacer, e incluso es imposible de hacer en cualquier sitio, porque todas las religiones son sincréticas. Hay una cantidad de elementos sincréticos en el catolicismo, o sea, no hay una religión más sincrética que el catolicismo. Hay montones de santuarios en Europa que estaban dedicados a Artemisa y a las diosas madres, donde ahora todavía hay santuarios marianos. Incluso yo pienso de donde es originaria la familia de mi padre y donde yo estudié en España, en Zaragoza, que está el santuario de la Virgen del Pilar. El pilar es un betilo, o sea, es una piedra sagrada que está asociada al culto a una divinidad, en este caso femenina. Con respecto a lo de Fernando Peña de Filló, obviamente, todo este planteamiento teosófico, donde yo creo que lo que él ha expresado es sobre todo lo femenino, sagrado, cósmico,
partiendo de una referencia local, desde luego. Él no es que se haya desvinculado totalmente de la tradición religiosa o la tradición iconográfica virreinal, de la que se va derivando poco a poco por evolución la nuestra, pero es conectando lo concreto con lo universal, indudablemente. ¿Tú quieres añadir algo? No sé, pero sí, yo creo que el caso de la leyenda de la novela de Guridi. Es decir, el amor es tan fuerte que muchas veces el espíritu sobrevive. Y eso es parte de una tradición, de una mágica. Es decir, ¿cómo es posible que una niña, una muchacha joven, se muera joven sin conocer el amor o porque no le dieron amor en ese cuento? Y en el campo se cree mucho en la reencarnación y en la salida de los espíritus. Eso, en esos casos. Entonces, una doncella virgen, no resuelta, ¿en qué murió? Como dice la canción de Envuelto en Tules: humo, espuma, viento y aire. Se convirtió en un fantasma, realmente. Sí. Bien. Allí. Le pasamos el micrófono para que haga la pregunta. Buenas, primero agradecer los conocimientos, muy interesante, la iconografía de la Virgen, varias cosas. Primero, más bien son comentarios, luego como ustedes piensan así como artistas, o no les sé el perfil, llegué un poco tarde, pero me gustó mucho el hecho de cuando vi todas las pinturas, poder ver algo que subyace común a todas, que es la luz y el ser superior. Como usted ha dicho en un tema de, estamos muy muy estructurados en cómo es una virgen a nivel de la matriz, de la tercera dimensión material. Pero irónicamente, porque la virgen, cuando se refiere a su simbología, como ustedes dijeron, de pureza, amor, algo sacro, en valores, en una conciencia expandida. Sin embargo, a nivel veo cultural, lo que veo es que la gente va a pedir cosas a la Virgen o la tiene en la casa como para proteger, pero no nos damos cuenta que como trabajamos mucho en nuestra espiritualidad, todos tenemos ese ser de luz adentro, ¿no? Como que pensamos que eso tiene una forma, un contexto, un momento. Y ahí por eso me parece muy interesante el tema del sincretismo y a nivel cósmico. Ahora viene todo el tema a nivel político, yo soy abogada, derecho internacional, todo el tema de los seres galácticos, que ojalá ahora que ya Estados Unidos y Rusia ya puedan avanzar con la agenda de exopolítica, que es un tema que yo sigo mucho. Para entender también, también estudio mucho como historia antigua, como antes de la era de Adán y Eva, ¿verdad? La creación a nivel católico, tenemos todos unos registros de Anunnakis, de Lemurians, de otros seres galácticos, que todos también hablan de esa fuerza yin y yang, diferentes culturas, femenina, masculina, a nivel de balance, alfa, omega, y como lo que me gusta es cómo trascender lo clásico, a lo mejor decirlo así, no sé, de lo que es una virgen, a lo mejor física, o de alguna religión específica, y trascenderlo a como todos podemos llegar a tener esas cualidades de pureza y sacritud en nuestro ser. Y me parece muy interesante la conexión y con un tema muy complicado de cómo la Virgen viene a nivel histórico también, como temas de guerra, entre religiones, por ejemplo, cómo ver que igual se puede ser una ilusión y al final todos tenemos esa protección a nivel espiritual, me refiero. Muy bien. Yo quería recordar. Perdón, me gustó mucho la de la serpiente, porque es, yo estudié mucho. Retosa en el cuerpo de la mujer a la serpiente. Entonces, el cuerpo de la mujer, y es algo que vemos mucho de la serpiente, el tema del reptilíneo, de la dimensión de los seres humanos,
puede tener tanta contaminación o toxicidad el uno con el otro. Entonces, como al final, cuando tú dominas esa serpiente, me gustó mucho, tú te vuelves más alta, a nivel elevado, espiritual. Y eso fue muy bonito, me gustó mucho. Sí, le quiero decir algo. Bueno, tú primero. No, yo solamente quería recordarles que acordémonos, tenemos que estar claros, y yo creo que lo sabemos por instinto, nosotros somos un país colocado en el mismo trayecto del Sol. Y como dice Miesburgo, es la luz la culpable de todas nuestras locuras, acierto y desacierto. Estamos en el trópico, atravesado por la luz. Entonces, la pintura tiene que estar cargada de la luz, aunque hay pintura tenebrista. Pero aún en el tenebrismo, por ejemplo, de esa luna, hay una luz fulgurante, fuerte. Entonces, es producto de que nosotros no podemos desconectarnos de ese resplandor celestial. Sí, yo quería llamar la atención sobre la imagen de Santa Marta la Dominadora y otras de la Virgen con la forma de una embarcación o con relación con el agua. Es que Mircea Eliade, el estudioso de las religiones, ha determinado que entre los símbolos que tienen que ver con las deidades femeninas están el agua y la serpiente, y que incluso la forma de moverse de la serpiente como ondulando, que recuerda también a la del agua. Todo esto está ligado también con los ciclos lunares y la vegetación. Entonces todo esto forma parte del mismo arquetipo y de la misma estructura mítica. Bien. Yo quiero aclarar que la serpiente, señores, es una metáfora. Es decir, lo de la manzana y la serpiente es una metáfora. Hay otra realidad que no podemos revelar, que la iglesia lo va a revelar. Es decir, la manzana y la serpiente, usted sabe que es el de la serpiente. Eso es malicioso. Pero también dicen que era un higo, que no era una manzana. Bueno. El episodio de Marta la Dominadora de Ortiz Severino fue algo muy especial. Fue a partir de altares que él visitaba y estaban en diáspora aún. Y él reconstruyó el instaló en Sao Paulo un altar vudú y tuvo muchísimo éxito, y encima estaba la Virgen. Y yo recuerdo que cuando fui a visitar ese altar, así me encontré con unas amigas que me dijeron: ¿usted tiene problemas con don Mario también? Porque las personas que iban allá Claro. querían recuperar Resolver un el problema. amor, Claro. el amor Del marido o el novio o el... fiel. Así que era Marta la Dominadora, es un personaje distinto. En cuanto a la Virgen de Peña de Fillo, la veo un poco también como una Virgen laica, en el sentido de todas esas metamorfosis. Yo no veo tanto como sincréticas en términos de creencia, sino en términos de estilo. Es la virtuosidad estilística de Peña de Fillo. Claro. Pero él llega a ser una Virgen musulmana. Ajá. Sí. Sí. Y hay una que parece, aunque no es el título, pero iconográficamente y estilísticamente tiene algo de hinduista también, de las que están al fondo. Eso forma parte de su estudio de las religiones, pero También de las formas. es un juego pictórico de muchísimo nivel de la vida. También, claro. ¿Qué más? A mí los cuadros me dan la presencia de la luna. La mujer es luna, astro luna, sus ojos redondas. Y él es exquisito. Y yo digo que la presencia de la mujer es una presencia luna. No, lunar, claro. Es un lunar, es un astro. Y entonces eso lo entendía como estudioso que era
Sí, fíjate los cuadros que hay en el Banreservas de la Churchill, que son el hombre y la naturaleza el día y la mujer y la naturaleza la noche, y la figura femenina es lunar. La mujer, finalmente, las mujeres se van importantes de la vida. Lo dijeron los primitivos, la deidad de la madre tierra, la creación. No fue un macho, fue una mujer. Y está representada inclusive en toda la mitología universal. Yo no quiero hablar de mitología porque yo creo que muchas veces toda nuestra creencia, la creencia religiosa, el cristianismo y la religión, tienen que ver sobre todo con la transposición y la reposición de la mitología griega. Todo esto de los santos, del universo religioso y del Dios Padre tiene que ver con todo eso. Fíjense que los griegos son los primeros que humanizan y espiritualizan a los dioses. Están allá arriba. ¿Dónde van a estar los santos, los dioses nuestros? Allá arriba, porque allá arriba está el Dios creador. Eso es todo. Y lo lindo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Allí. No importa, siempre se llega a tiempo. Buenas noches. Discúlpeme que llegué tarde, tenía un compromiso y me retrasé bastante. La parte que yo quería comentar, que escuché que usted se refirió a la luna y la Virgen de Peña de Filló, y de repente me empezó a llamar mucho la atención el círculo, casi todas las imágenes de la Virgen de la Altagracia, de la Virgen de la Altagracia la tengo, de la Virgen en Peña de Filló. Entonces ahí me puse a pensar sobre eso que usted decía, sobre la luna y lo femenino, que él utilizaba esa esfera también como representando la feminidad. Pero me llama mucho la atención la Virgen Morena, que es la única que aparece sin esa esfera, sino que más bien tiene un cuadro formado por puntos. No sé si tiene como alguna referencia sobre eso, que me llamó mucho la atención. Esa es una salida estilística. Él le puso a una virgen cuántica. Sí. Ya ahí lo que nos está indicando es que es mucho más allá de lo religioso. Sí. La visión de la Virgen de él es incluso eso, es física, es conceptual, pero es como también filosófica. Y metafísica. Pero también tecnológica, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Como Metafísica, más que tecnológica. Metafísica. Física y metafísica. Sí, yo creo que es una variación formal, sencillamente. Entonces, quizás analizando más la imagen vería algo, pero... Que tiene mucho como, que fue una de las cosas que más me llamó la atención de la serie de Vírgenes de Peña de Filló, que es como mucho simbolismo, mucho figura que tienen una representación a nivel cósmico, como ustedes decían, no solamente religioso ni conservador ni a nivel de historia. Pero me llamó mucho la atención que de repente veo en esto y me parece como que hay muchos círculos repetidos. Ahora depende también de qué es lo que consideramos religioso. ¿Sí? De qué es lo que llamamos religioso. Si es una religión concreta o es, por ejemplo, la definición que da Mircea Eliade, el estudioso de la morfología de lo sagrado, que dice que la religión es el religarse del hombre con lo real con mayúscula. La realidad última. Esa sería la religión para él, porque nosotros, así como en nuestro país, generalmente cuando la gente dice esto no es político, quiere decir que no es partidista, pero en realidad cualquier cosa que tenga que ver con el poder y con los asuntos públicos es político porque es de la polis. Entonces religioso es lo que religa al hombre, lo reconecta con la realidad profunda. No es el catolicismo o el hinduismo, esas son formas que toma la religiosidad, pero la religión en el sentido más estricto es una visión de la realidad en la que se considera que de alguna manera el ser humano puede estar desconectado de su raíz profunda y tiene que buscar una manera de religarse con ella. Entonces yo creo que en ese sentido, que también tiene que ver con lo que decía Einstein, ser religioso es creer que el universo tiene un sentido.
Y si usted no cree que el universo tiene un sentido, usted no puede ni siquiera aplicar la razón y hacer ciencia. Si el universo es caótico, no se puede pensar. Entonces, yo creo que sí es religioso, pero en ese sentido profundo, que no tiene que ver con los sectarismos, ni siquiera con una religión histórica concreta. Muy bien. Le queremos agradecer a todos ustedes por estar acompañándonos esta noche. Como quiera que lo sepan, que todas las actividades que hacemos acá la grabamos y la ponemos en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, todo desde el principio. O sea que si se quiere otra vez revisitar. Si lo hubiera sabido, hubiera ido a la peluquería. Bueno. Así que los queremos invitar, como quiera, aprovechamos la ocasión para invitarlos también. Este sábado nuestros amigos del Museo Bellapar tienen una actividad a propósito del Día de la Arquitectura Dominicana, que se celebra el día 3 de noviembre, este sábado 4. Hay una tertulia con el arquitecto Omar Rancière, que lo mencionaron hace ratito, y eso es a las 10:30 de la mañana. A las 10 de la mañana, siempre el primer sábado de cada mes, la cita es en el Museo Bellapar. Y bueno, invitarlos nuevamente que el próximo viernes 10 de noviembre tenemos aquí el concierto del Festival de la Villa de Santo Domingo, están todos invitados también. Así que bueno, muchísimas gracias a los panelistas, un aplauso también a ellos nuevamente. Ha sido muy valiosa su participación a propósito de nuestra exposición. Y un aplauso a ellos, tú y yo. Muy buenas noches, que nos acompañen un momentico para un pequeño video. Gracias.